Y en directo vamos hasta Turquía. Hoy se cumple un año de los potentes terremotos que devastaron a este país y también a Siria y que dejaron más de 52.000 personas muertas. Las labores de limpieza de escombros siguen mientras cientos de ciudadanos continúan desaparecidos. Unas 200 personas han sido procesadas por su responsabilidad en la precaria construcción de los edificios afectados. La gestión del terremoto es una de las cuestiones que puede marcar la contienda de cara a las presidenciales de mayo. Hoy la coalición de oposición turca declaró a Kemal Kılıçdaroğlu como su candidato para enfrentar al presidente Recep Tayyip Erdoğan. Ampliamos esta noticia con nuestro corresponsal Adrián Rocha. Adrián, muy buenas noches. Cuéntenos cuál es la situación en las regiones afectadas en Turquía. Pues la situación es verdaderamente terrible, sobre todo en las regiones más afectadas, como lo es, por ejemplo, la provincia de Hatay. En la capital de esa provincia, Antakya, es donde han muerto la mayoría de las personas por ese terremoto que ocurrió hace justo un mes. En Turquía hoy mismo se cumple el primer mes y de momento se calculan que son ya más de 52.000 personas las muertas, tanto en Turquía, la gran mayoría murieron en Turquía, 46.000, como 6.000 más en el noroeste de Siria. Ahora mismo en las regiones afectadas la ayuda ha ido llegando en sus últimos meses y hay mucha gente que ha podido marcharse. Se queda, según nos explican, pocas personas se quedan en el lugar. Sin embargo, sí que las personas que siguen ahí porque no han podido salir o porque han intentado regresar a lo que antes eran sus casas o si aún mantienen se mantienen en pie, explican que la situación es muy peligrosa, que falta agua, que en muchos casos también faltan tiendas de campaña para estas personas y que las personas que pudieron volver a sus casas han visto como muchas de ellas han sido robadas sus contenidos, ya que según nos explican muchas personas de estas regiones no tenían sus ahorros en los bancos, sino que los mantenían en casa con dólares o bien oros, la forma tradicional de guardar el dinero. También aquí en Turquía muchas de estas personas explican que todos sus ahorros han sido perdidos a través de bandas que ocuparon, sobre todo durante las primeras semanas, estos territorios afectados para intentar robar las pertenencias que se habían quedado abandonadas dentro de las casas de la gente. Programadas para dentro de 2 meses. ¿En qué posición queda el presidente Erdoğan tras el terremoto? Pues queda en una posición bastante débil porque su popularidad anterior, antes del terremoto, ya era algo discutida después de varios años de crisis inflacionaria en Turquía. Según la gran mayoría de los sondeos, Erdoğan iba a perder contra la oposición que había sido galvanizada por esta baja popularidad del gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, y ahora lo es aún más porque muchos turcos consideran que la respuesta del gobierno fue tardía o fue ineficiente e insuficiente, según nos explicaron en los lugares donde estuvimos, en algunos sitios, sobre todo en las zonas rurales. Los equipos de rescate de la ayuda tardaron días, incluso semanas, en llegar en muchos lugares y muchos turcos, por lo tanto, ven como culpable un sistema que fue puesto por el propio presidente turco en 2017 tras un referéndum en el que una persona, él mismo, es quien dirige absolutamente todo lo que ocurre dentro del Estado. Erdoğan, de hecho, durante las últimas semanas pidió una especie de perdón a los ciudadanos turcos, diciendo que aceptaba que había habido algunos problemas y deficiencias en la respuesta del Estado. Sin embargo, también se han detenido a muchas personas por críticas al gobierno. Además, se han cerrado foros en Internet por críticas a este mismo gobierno. Incluso cadenas opositores han recibido multas y prohibiciones de emitir por haber precisamente hablado de las amnistías que el gobierno hizo para las construcciones ilegales, además de otros proyectos que podrían haber causado que tantos miles de edificios se hayan colapsado en el sudeste de Turquía.